Una niña de apenas 7 años colocó su bicicleta en la vereda con un cartel que decía «Se vende». No era un juego, era la decisión más dura de su corta vida. La bicicleta era su tesoro más grande, pero ahora se había convertido en su única esperanza. Su madre no tenía dinero para comida, y el hambre empezaba a doler más que cualquier sacrificio. Los vecinos miraban con asombro y tristeza. Nadie esperaba ver a una niña ofreciendo lo único que tenía. Entonces, un auto de lujo frenó frente a ella, y el destino cambió para siempre. La tarde se extendía sobre un barrio tranquilo. El sol caía despacio sobre las paredes descascaradas. Ana colocó su bicicleta en la vereda del frente de su casa, junto a un letrero improvisado. «Se vende». Sus pequeñas manos temblaban, pero su mirada estaba firme, como la de alguien que carga un peso mayor a su edad. Mariana, su madre, la observaba desde la puerta con el corazón hecho pedazos al verla renunciar a su tesoro. «Ana, hija, ¿segura que quieres hacer esto?», preguntó, tratando de contener las lágrimas. La niña bajó la vista, respiró profundo. «Sí, mamá, necesito ayudarte». El silencio del barrio fue testigo, un silencio pesado que ahogaba. Los vecinos pasaban, miraban el cartel y seguían de largo. Ninguno se atrevía a detenerse. Ana permaneció firme junto a su bicicleta, como una guerrera pequeña en medio de una batalla invisible. El aire olía a polvo y humo de cocina. Ana ofrecía la bicicleta con voz suave, pero cargada de una valentía que conmovía. Un hombre mayor se detuvo un instante, la miró con compasión pero no dijo palabra. Otro vecino murmuró: «¡Qué injusticia! Una niña vendiendo lo poco que tiene». Mariana, desde la puerta, apretaba sus manos. Cada segundo era una herida que ardía. Ana sostenía el manubrio como si aún quisiera aferrarse a su infancia. El sol bajaba, y la bicicleta parecía perder brillo en medio del polvo. La niña pensó en su madre, en los días sin trabajo, en los platos vacíos de la mesa. «Ojalá alguien la compre», susurró con los ojos cerrados, y en ese instante, un rugido de motor rompió la calma de la calle. Un auto negro, imponente, se detuvo frente a la casa. Sus llantas levantaron polvo en la vereda. Los vecinos salieron a mirar, sorprendidos por tanta riqueza en una calle tan pobre. De la puerta bajó Lucas Varela, un hombre elegante, de traje oscuro y mirada fría. Ana lo observó con ojos grandes. Jamás había visto a alguien tan distinto a su mundo. Lucas fijó su vista en el cartel de la bicicleta. Arqueó una ceja, intrigado. «¿La vende?», preguntó, con voz grave y distante. Ana tragó saliva, pero respondió con firmeza: «Sí, señor, necesito dinero para comida». Los murmullos crecieron entre los vecinos. El contraste era brutal. La inocencia frente al poder. Mariana, al reconocer al hombre, sintió un escalofrío. Sabía perfectamente quién era. Ese CEO que preguntaba por la bicicleta era el mismo que semanas atrás la había despedido sin piedad. La tensión se apoderó del ambiente. Los murmullos de los vecinos se mezclaban con el silencio de Mariana. Ella dio un paso al frente. Su rostro palideció al ver al hombre que tanto daño les había causado. «Usted», susurró casi sin voz. Sus manos temblaban mientras señalaba al CEO. Lucas levantó la mirada y en un instante reconoció a aquella mujer. Era Mariana, la empleada que había despedido sin contemplaciones semanas atrás. Lo había hecho con frialdad, alegando reestructuración, sin pensar en la vida detrás de ese contrato. Ana miró confundida a su madre. No entendía aún la magnitud de la herida. «¿Mamá? ¿Lo conoces?», preguntó con voz inocente rompiendo el silencio. Mariana respiró hondo, sus ojos llenos de rabia contenida y tristeza. «Sí, hija, él es el hombre que me quitó el trabajo». El viento sopló fuerte en la calle, como si quisiera arrastrar el peso de aquella confesión. Ana frunció el ceño. Sus ojos inocentes se clavaron en el CEO. «¿Por qué despidió a mi mamá?», preguntó con valentía inesperada. Su voz tembló, pero no se quebró. Lucas quedó inmóvil. Los vecinos observaban atentos esperando su reacción. Mariana trató de abrazar a su hija, pero Ana se mantuvo firme junto a la bicicleta. El hombre tragó saliva. No esperaba ese cuestionamiento tan directo de una niña. «Fue una decisión de la empresa», respondió, intentando sonar seguro. Pero sus palabras quedaron huecas en el aire, sin fuerza ni convicción. Ana sostuvo el cartel con sus manitos pequeñas. «Entonces compre mi bici, necesitamos dinero para comprar comida». El silencio cayó de golpe, como un golpe invisible que estremeció a todos los presentes. Lucas miró la bicicleta, pero en realidad miraba la crudeza de su decisión reflejada en esa niña. Cada rayo de luz iluminaba los ojos de Ana.
ojos que mezclaban inocencia y dolor. Los vecinos cuchicheaban, ¿será capaz de comprarla? ¿Tendrá corazón? Mariana, con lágrimas contenidas, abrazaba a su hija por detrás, como si quisiera protegerla. El CEO suspiró hondo, su arrogancia habitual parecía tambalear. Por primera vez en mucho tiempo, no era un hombre de negocios, era un hombre acorralado por la verdad. ¿Cuánto pides por ella?, preguntó finalmente con la voz entrecortada. Ana respondió sin dudar, lo que sea suficiente para comprar comida. Y en ese instante, la calle entera contuvo la respiración. La calle parecía un teatro improvisado, cada vecino era un espectador silencioso de aquel encuentro. Lucas, acostumbrado a salas de juntas y trajes de lujo, se veía fuera de lugar en esa vereda humilde. Ana seguía firme, con sus manitos apoyadas en el manubrio, sin apartar la mirada. «Mi bici es lo único que tengo», dijo con voz clara. «Pero usted se llevó lo que era de mi mamá». El CEO respiró hondo. Por un instante, bajó los ojos como si hubiera recibido un golpe invisible. Mariana no dijo nada, pero su rostro lo decía todo. Rabia, dolor y dignidad herida. «Señor, si la compra al menos habrá hecho algo bueno», murmuró una vecina desde la esquina. Los murmullos se hicieron más fuertes, la presión crecía como un nudo en el aire. Lucas sabía que no podía escapar de esas miradas, del juicio silencioso de todo el barrio. Ana apretó el cartel con fuerza. Su niñez estaba colgada de esa bicicleta, y también su esperanza. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, la vereda brillaba con reflejos anaranjados. Lucas buscó en su bolsillo una billetera gruesa. Sus manos temblaron por primera vez en años. Sacó varios billetes, más de los que una bicicleta usada podría costar, pero cuando intentó entregarlos, Ana lo detuvo con un gesto firme. «No quiero limosna», dijo, «quiero que pague por mi bici lo justo». El CEO la miró, sorprendido por la firmeza de esa pequeña voz. Los vecinos se quedaron en silencio esperando su reacción. Mariana, con los ojos humedecidos, acarició la cabeza de su hija. Ese gesto infantil, cargado de dignidad, había desarmado a un hombre acostumbrado al poder. Lucas bajó la mirada, por primera vez, sintió vergüenza de sí mismo. El ambiente se volvió más denso, como si el aire mismo cargara con el peso de la verdad. Lucas entregó los billetes con la voz apagada. «Está bien, la compro». Ana soltó lentamente la bicicleta. Sus dedos temblaron mientras la dejaba ir. Mariana cerró los ojos, como si soltar ese objeto fuera también soltar una parte de la infancia de su hija. Lucas permaneció inmóvil. La bicicleta en sus manos parecía un peso imposible de cargar. Los vecinos no se apartaban. Cada mirada era un juicio silencioso. Ana lo observaba con la inocencia de una niña, pero con la firmeza de alguien que ha perdido demasiado. «Usted tomó algo más grande que mi bici», dijo, «tomó el trabajo de mi mamá». Mariana quiso intervenir, pero su hija ya había dicho lo que su corazón callaba. El aire se volvió tenso, casi irrespirable. Lucas tragó saliva. Aquel hombre que había firmado cientos de despidos con indiferencia, ahora se sentía desnudo frente a una niña. El cartel escrito con crayones parecía más poderoso que cualquier contrato. Una simple bicicleta estaba revelando la humanidad que él creía haber perdido. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué responder. El silencio fue roto por la voz quebrada de Mariana. «No le pido que me devuelva mi puesto. Sé que para usted soy solo un número. Pero ella», dijo señalando a su hija, «no debería cargar con el peso de sus decisiones». Lucas levantó la vista, y lo que vio en los ojos de aquella madre no era odio, sino dignidad. Los vecinos asintieron en silencio. Todos habían sentido alguna vez la injusticia en carne propia. Ana, con lágrimas contenidas, preguntó, «¿Qué va a hacer ahora?». Lucas bajó lentamente la bicicleta al suelo. No pudo seguir sosteniéndola. Era como si ese objeto le gritara una verdad incómoda. El dinero podía comprar cosas, pero no el respeto. Respiró hondo, como quien se prepara para un salto al vacío. «Quizás aún pueda reparar algo», murmuró, casi para sí mismo. El ambiente cambió de golpe, las miradas expectantes se convirtieron en un silencio cargado de esperanza. Lucas se giró hacia Mariana. «Usted no debería haber perdido su trabajo. No puedo cambiar el pasado, pero puedo ofrecerle algo nuevo». Mariana lo miró incrédula. No sabía si creer en esas palabras. Los vecinos contuvieron la respiración. Parecía que el destino del barrio se jugaba en ese instante. «Quiero que regrese», dijo Lucas con firmeza. «No solo como empleada, sino como supervisora. Alguien que entiende lo que significa ganarse la vida».
Ana lo escuchaba con los ojos muy abiertos, pero lo que más la sorprendió fue lo que ocurrió después. Lucas se inclinó, tomó la bicicleta con ambas manos y la acercó a la niña. «Y esta bici», dijo con voz baja, «no está en venta. Es tuya. Nunca debió dejar de serlo». Ana lo miró, temblando entre lágrimas y sonrisa, y en ese instante, el perdón comenzó a nacer. La vereda se iluminó con un aplauso espontáneo. Los vecinos celebraban no el dinero, sino la dignidad recuperada. Ana abrazó con fuerza su bicicleta, como si volviera a ser dueña de su infancia. Mariana, con lágrimas en los ojos, estrechó a su hija y la levantó en brazos, agradecida por esa nueva oportunidad. Lucas se marchó despacio, con el rostro serio pero distinto. Llevaba en el pecho la marca de una lección inolvidable. Comprendió que ni los despidos, ni el lujo, ni los contratos le habían enseñado tanto como lo hizo una niña con un cartel escrito a crayones. Esa noche, bajo las luces anaranjadas de la calle, Mariana comprendió que la vida podía ser dura, pero mientras existiera la valentía de una niña y la dignidad de una madre, siempre habría esperanza. Y Ana, al mirar su bicicleta, supo que aquel día había recuperado mucho más que un simple juguete.